cerca. Peligrosamente cerca. Las historias son cada vez más numerosas y estremecedoras. Nos hablan de personas que han fallecido y que decidieron regresar al mundo de los vivos. De espíritus que hacen acto de presencia en el momento menos esperado, causando espanto, terror, dejando a sus víctimas paralizadas de tanto miedo. Prepárese, porque esta es una noche solo para valientes, solo para aquellos a los cuales no les importa estar de los seres del más allá, peligrosamente cerca. El mundo de los espíritus siempre ha seducido a la especie humana. La posibilidad de podernos comunicar con el más allá o que seres fallecidos hagan acto de aparición en nuestras vidas ha logrado despertar el morbo colectivo durante siglos. Una posibilidad que el santero Joel Ramírez Montero defiende a capa y espada. Para mí, quien se muere no se acabó el mundo, siempre está ahí. Ellos están ahí caminando, buscando dónde meterse. Esta es una creencia que también es compartida por la psicóloga clínica y astróloga Ana Mirta Vargas. Son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, una participante de talleres míos, ella vivía al lado de una clínica y ella, cada vez que moría una persona, antes de morir, por ejemplo, antes de oír los gritos, porque se oían en su casa, se sentía como si fuera un paso, ¿no? Mira, yo me erizo, pero se sentía como el paso de algo, como una energía. ¿Y cuáles son los motivos y maneras más comunes que suelen utilizar los espíritus para hacer sentir su presencia? Se pueden manifestar a través de mensajes que podemos escuchar en algún momento dado. Algunas personas pueden tenerlo como una intuición, un sentir, que su pariente está ahí, pesos en la cama, algún radio que se enciende. Asimismo, están los numerosos testimonios de espíritus que aparecen en fotografías. Ernesto Reyes nos cuenta el suyo. La primera experiencia que tuve fue con mi esposa, en la habitación. Yo le tomé una foto a ella y cuando revisamos la foto había una imagen detrás. Fue como frente a un gavetero y frente al espejo se reflejaba una imagen de algo. Una cara muy antigua, con un peinado bastante antiguo, pero tenía una forma de ojo, nariz, labios. Era un espectro. Por igual, se tiene la creencia de que el uso de la energía suele ser muy común en este tipo de sucesos. Esas luces que se apagan, que se prenden en algún momento, salvo apagones que puedan haber, pero usualmente el espíritu tiene bastantes formas de comunicarse a través de la energía. Y, por ejemplo, las lámparas, los radios, una televisión que puede encenderse en un momento dado, una llamada. También están los que se mueren de repente. Cuando una persona no está listo para irse, se queda pegado como a la tierra, entonces suceden esas apariciones. Un accidente de tránsito, una muerte repentina, una gravedad, un ataque cardíaco. Hay personas que pueden morir inclusive en un proceso de una pesadilla. Entonces esas personas también suelen, durante cierto tiempo, hasta que se reconocen como espíritus, vagar. Asimismo, se habla de espíritus que aparecen en acontecimientos importantes. Espíritus que han pasado montones de años después de su muerte y en un hecho específico. Por ejemplo, una abuelita que se aparece en la boda de una nieta, un abuelo o un papá que se aparece en la graduación de su hijo. En sucesos importantes, de repente, ese espíritu no tuvo ninguna manifestación. En ese momento hace presencia, porque quizá era un anhelo muy grande del alma y estar presente en ese momento, en ese hecho.
Dicen que cuando se entra en contacto con los muertos, se debe estar preparado para enfrentar las consecuencias. Porque luego de que los espíritus invaden nuestras vidas, ya nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Cuando regresemos, escucharemos historias que a cualquiera le ponen los pelos de punta. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. ¿Ha experimentado usted sensaciones inexplicables? ¿Ha sentido la presencia de alguien aún estando a solas? ¿Ha visto usted objetos que se mueven sin ningún motivo? ¿Ha estado usted en contacto con los muertos? Primero en Bellas Artes se comentaba que rondaba algún espíritu por ahí. Luego un día en el teatro, así, bajamos a ensayar algo, no recuerdo qué cosa, con una amiga, sí recuerdo. Y ella me empezó a hacer anécdotas. Ella ya tenía un tiempo en Bellas Artes y me decía que ahí, que si se apagaba todo, que decían que don Emilio aparecía en el escenario, que aparecía por Bellas Artes. Hacían cuenta de que en Bellas Artes había, si lo cerraban, que ahí se oían cosas, se oían pasos. Nadie quería quedarse oscuro en Bellas Artes. O sea, por ejemplo, en el teatro, yo recuerdo ese día con mi amiga que íbamos a apagar la luz y decía, no la apague la luz. Y yo tenía temor de no meterme ni en el pasillo de los camerinos, ni quedarme en el escenario solo. Y ese día estaba mi amiga y yo le dije, si salimos, si nos vámonos. Pero yo solo ahí no me quedo. Estábamos terminando los apretos de una pieza y un actor, el actor principal de la pieza, se enfermó unos días antes muy violentamente y falleció esa mañana del sábado que estrenábamos esa pieza. Él era una persona muy allegada a nosotros, muy cariñosa, con muchos años de trabajo juntos. Y nos afectó mucho a todos. Esa noche en el estreno estuvimos aguantando nuestra emoción para poder sacar la producción. A él tuve la ocasión de verlo en varias ocasiones, hasta en la misma función, días después de eso, y en otras ocasiones también. Un día en el counter de uno de los camerinos, estaba sentado arriba. Tenía una camisa blanca como vaporosa y estaba muy feliz, estaba como riéndose mucho y yo le dije, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué pasó? Y ahí se me perdió la imagen. Me pasó con un profesor que era muy dinámico, muy enérgico y nos exigía mucho en la escuela y fumaba mucho. Y un día iba por uno de los pasillos de Bellas Artes y lo vi en una de las columnas fumando. Siempre me saludan y yo lo saludé. El Teatro Nacional es un sitio bien especial y mágico y nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en él como actores es una casa, el sitio que uno más cómodo se siente y no deja de ser un poco tenebroso en algunas ocasiones porque es tan oscuro, es tan viejo, tiene tanta historia y hay mucha energía. Saliendo de la sala de ensayos que está en la tercera planta, salgo y veo un señor como subido en alguna especie de escalera cambiando un bombillo, pero son de estas cosas que tú miras y cuando vuelves a mirar ya no estaba. Yo me quedé callada porque yo pensaba que eran imaginaciones mías. Varios días después, haciendo el cuento en otro ensayo de otro musical, decidí contar lo que había visto.
Mi hermana Carolina, que estaba ahí, me oyó el cuento y me dijo que había visto lo mismo en otro ensayo, en otro día diferente, pero el mismo señor, con los mismos jeans, la misma camiseta y cambiando el bombillo. Después, al tiempo, hablando con empleados del Teatro Nacional, nos enteramos que había un técnico que había fallecido en el teatro allá adentro y que a lo mejor se trataba de él. Una noche estábamos ensayando y mi esposa me pasa a recoger y cuando estábamos ya bajando la escalera ella me dice, me pregunta, ¿y qué obra está montando en la sala principal? Y yo le dije, no, pero yo no hay nadie montando, solamente estamos nosotros ensayando. Ella me dice, no, pero yo te juro que yo oí gente cantando, yo oí personas cantando. Y subimos al balcón y abrimos una de las puertas y estaba todo oscuro, o sea, no había nada. No, al otro día yo me quedo como con esa y en el ensayo, en un break, salgo a la sala, está oscura la sala, abro del balcón y está todo igual, oscuro, o sea, no hay nadie montando. Y cierro la puerta y cuando doy la espalda y voy a caminar al salón de ensayo, oí claramente una voz de una mujer cantando lírico. ¡Ah! ¡Uf! Hemos escuchado relatos perturbadores, testimonios escalofriantes que nos llenan de interrogantes. Pero existen historias mucho más espantosas aún. Se habla de espíritus que no se conforman con hacer notar su presencia. Espíritus llenos de dolor, rabia, frustraciones y que están dispuestos a que cualquiera de nosotros pague por lo que ellos sufrieron en vida. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Dicen que algunos muertos regresan dispuestos a cobrar venganza, que otros viven atormentados porque no estaban preparados para partir, y que algunos simplemente hacen acto de aparición por puro placer. Pero también se cuentan historias mucho más espantosas aún, que existen otros espíritus que son capaces de cometer acciones tan terribles que ni siquiera deberían ser nombradas. Hay personas que usan lo que se llama los petroses, por ejemplo. No sé si tú entiendes la palabra de petró. El petró es un misterio o un muerto que es agresivo, que viene siendo la parte negra. La parte blanca, como existe el bien, existe el mal. Eso depende siempre de la persona, de cómo la persona. O sea que para mí realmente, siempre me he topado con llamar muerto, con llamar persona. Me ha pasado muchos casos con misterio o con muerto, que han sido peligrosos, que no se dejan, y yo trato de amansarlo, de hablar, de tener una comunicación con ese muerto. Son espíritus que influencian las mentes, esos espíritus que de repente en un momento dado una persona dice, yo siento una voz que me está diciendo que me mate, o que me tire del puente, o que haga tal cosa negativa, y yo siento que no soy yo que estoy pensando eso. Y puede ser una de estas almas que te están influenciando tu mente para que algunos, por ejemplo, dicen que son demonios, pero son espíritus de personas desencarnadas. Se dice que los efectos de estos malos espíritus son dignos de una película de terror. Hay sitios donde se mueven cadenas, donde se oyen voces, donde no se puede dormir, no. Y yo recuerdo que una vez fui a un sitio, yo le decía con papá, el monseñor me dijo, mira, ahí esa gente se tiene que mudar de esa casa. O sea, ni una misa que se hizo en la casa, le dije, esa energía que está ahí, no se puede trabajar, dijo él. O sea, ellos no van a poder con eso, porque son energías que probablemente vuelven.
pero él me cuenta de sitios donde la gente se quedaba con el asa de la taza en la mano y ocurrían muchísimas cosas. Incluso se cree que existen espíritus que son capaces de poseer sexualmente a una persona. Mi casa fue una persona que siempre amanecía chupada. Siempre amanecía chupada. Siempre, siempre, siempre. Y resulta que el marido de la persona, de la mujer, de la mamá de la muchacha, estaba enamorado de ella. Y como no la podía tener en vida realmente, en carne, la buscó en espíritu. Es una violación de esa persona. Prácticamente no tienen, en el momento de la posesión, no tienen fuerza, no pueden defenderse del espíritu hasta que el espíritu no termina la relación sexual con ella. ¿Y en qué momento podríamos ser víctimas de estos seres del más allá? Cuando tenemos, por ejemplo, un proceso de depresión muy fuerte, cuando estamos viviendo en un momento de baja vibración, nuestra mente está vibrando en lo negativo, usualmente esos son los tipos de espíritus que vamos entonces a atraer. Cuando una persona se empieza a trabajar con cuestiones bajas, pues eso es lo que atrae. O sea, es como que en la energía, por ley de atracción, tú atraes como en vibración lo mismo que tú estás pidiendo. Los medium aseguran que los espíritus vienen hasta nosotros cuando lo desean y que no podemos hacer nada para evitarlo. Que los seres del más allá parecen no tener barreras cuando deciden pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Entonces, ¿qué se supone deberíamos hacer cuando una noche cualquiera sentimos que definitivamente no estamos solos? Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Cuentan que los muertos hacen sentir su presencia de diferentes maneras, con una brisa que hiela hasta los huesos, con un objeto que se mueve de manera inexplicable, con un susurro inquietante y tenebroso. ¿Cómo prepararnos en caso de que en cualquier momento nos toque ser uno de los escogidos? Porque la gente dice que cuando la persona se muere descansa, eso es mentira. Todos los misterios están en el limbo, están caminando hasta que llegue la hora. Entonces, ¿cómo se supone que deberíamos reaccionar ante estas posibles apariciones? Lo primero es no tener temor. El temor atrae lo que teme. La mayoría de espíritus y de apariciones son buenas. Usualmente son familiares que de alguna manera quieren comunicarse con nosotros, que todavía no renuncian a estar presentes, que su cuerpo ya lo tuvieron que dejar, pero su alma y su espíritu siguen pendientes de esos familiares y seres queridos, la inmensa mayoría. Pedirle que quiere, verdaderamente, o sea, ponerse, mirar verdaderamente qué quiere y orar para que se eleve su alma y decirle que no pertenece, que no está ya aquí en esta tierra y pedirle que siga la luz, que siga su evolución. ¿Y qué opina la ciencia sobre estos fenómenos paranormales? La ciencia no se apoya en lo anecdótico y ahí está la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que plantea el doctor Wayne Dyer en su libro Mucha vida, mucho sabio, donde él habla de vida pasada, donde él habla precisamente de contacto con personas que ya murieron, él lo que hace es anécdota. Es por tal razón que a lo largo de la historia, la ciencia siempre ha cuestionado este tipo de creencias. Universidades de Estados Unidos, universidades de Italia, universidades de Japón, dan a la persona que demuestre tener poderes paranormales $1 millón. Y esto se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y nadie se ha podido ganar
ese $1.000.000. Por igual, Santana entiende que el ser humano siempre ha experimentado la necesidad de buscar explicaciones a los fenómenos que ocurren a su alrededor y de darle trascendencia a su vida. Están las creencias de las personas que quieren creer en que hay espíritu, ¿verdad? Porque tenemos esa necesidad de pensar que la vida no es transitoria, que nosotros no es cierto, que hemos venido a la Tierra y que vamos a estar acá 20, 30, 40 años para pasar del escenario de la Tierra y nunca más volver a aparecer. Realmente parece dramático, parece muy trágico y nos resistimos a pensar que las cosas puedan ser así y creemos entonces que sobrevive un alma y esa creencia se remonta a las épocas antiguas, ¿no? Te estoy hablando de situaciones que se sienten, que mucha gente lo siente distintas, pero científicamente no hay una explicación todavía. Estamos en pañales. Yo creo que hay una evolución más en el área espiritual que en el área científica. Un área que, no obstante, va dando indicios cada vez más de dejar puertas abiertas a lo inexplicable. La cuestión es que no lo podemos llevar al campo de la ciencia porque no tiene validez, no puede discutir dentro del campo de la ciencia, ¿verdad?, el tema del alma, porque el alma no es un concepto científico y no lo es porque tú no puedes demostrar científicamente la existencia del alma. Y cuando decimos no puede demostrarlo científicamente, lo que queremos significar es que no puede experimentalmente demostrar su existencia o no puede demostrarlo mediante una observación. Claro, el hecho de que algo no se pueda demostrar científicamente no quiere decir que eso no exista o que eso no sea válido. Dicen que nos pueden ver, que nos pueden hablar, que nos pueden tocar, que la puerta de entrada a ambos mundos siempre está abierta, que es utilizada en cualquier momento por espíritus inimaginables que cruzan el umbral de los puertos y que no podemos hacer nada, absolutamente nada, para evitarlo. Sean ciertas o no estas aseveraciones, lo más recomendable es que la próxima vez que usted se encuentre a solas, esté atento a las señales que pueda percibir de su alrededor. Tal vez, solo tal vez, así usted pueda evitar estar del más allá, peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente. Cerca. Peligrosamente cerca.